La Inquisición mortecina fue suprimida en España en 1808 por Napoleón. Digo por Napoleón Bonaparte y no por José, porque el decreto de abolición de la Inquisición no lleva la firma de José Bonaparte, lleva la firma de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte no quiere utilizar al fiduciario, quiere apuntarse en su currículum que él suprime la Inquisición. Y al fin y al cabo, él es el emperador. Esta situación es objeto en las Cortes de Cádiz de un tratamiento muy singular. La Constitución de 1812 guardó silencio sobre la Constitución y no desplegó un debate específico sobre la oportunidad de incluir referencia a la misma en su articulado. Pero el consenso sobre eludir su constitucionalización, que existió, fue incompatible con algún debate puntual con alusiones al Santo Oficio que podemos encontrar en las actas y que no les queda más remedio que tratarlo. Por ejemplo, el 16 de mayo de 1811, los miembros del Consejo de la Suprema notifican a la Regencia que se habían constituido y 2 días después el secretario del Despacho de Gracia y Justicia comunica a su vez una orden de la Regencia por la que se hacía saber a los 3 inquisidores de la Suprema, y paso a citar literalmente, lo extraño que le había sido su reunión, estando pendiente la resolución de su Majestad sobre este asunto y mandándoles se abstuviesen de formar consejo y ejercer sus funciones. Es decir, no está abolida, está suspendido el desempeño de las funciones. De manera que se jura por los miembros de las Cortes la Constitución de 1812 el 19 de marzo, sin que aquellas se pronunciasen con claridad sobre si el Santo Oficio iba a mantenerse o abolirse una vez entrase en vigor la Constitución. Hay una cosa curiosa, pero yo creo que no hay tiempo para entrar en esto. Hay un autor importante que es Vélez, que cita que en los últimos días del proceso constituyente hay un decreto que se pasa a abolir los consejos del Santo Oficio. Yo me he entretenido en buscar el decreto no es de la cifra que dice, de la fecha que dice Vélez, es posterior a aprobarse la Constitución, es del 17 de abril, no suprime esos consejos, suprime otros, y el problema de la Constitución se trata en Cádiz como consecuencia no de que los liberales supriman la Constitución durante el proceso constituyente, sino con motivo de que la minoría de pensamiento absolutista, aprobada la Constitución, plantea el tema y lo plantea para que les digan que no y poder decir a Roma que aquellos liberales que habían establecido una monarquía constitucional confesionalmente católica y cuyas referencias a la Iglesia además son plurales en el articulado de la Constitución, etcétera, pues tienen una actitud contra la Inquisición, etcétera. Pero esto nos llevaría un tiempo que creo que es grosero el cansar a los presentes con esto, ¿verdad? Bien, la Constitución de 1812 sobre el debate liberal que abre Montesquieu de la preferencia de los magistrados temporales sobre los perpetuos, etcétera, consigue pasar sobre ascuas de manera que admite los temporales junto con los perpetuos. Sí. Y pasa de puntillas. Me han llamado, como es natural, al reloj, y el que pasa de puntillas soy yo, en este caso ya, sobre el tema del jurado. Pasas de puntillas sobre el tema del jurado. El jurado es una institución representativa en lo judicial que han inventado en la Edad Media los ingleses. Eso no tenía ninguna tradición en España. Tiene una traducción en Francia como mecanismo al que tiene una gran desconfianza los profesionales de la justicia, especialmente los jueces. Yo creo que esa desconfianza está también en Cádiz, y lo que se dice es que
Bueno, pues el jurado se aplicará en su caso según establezcan las leyes y no se aplica hasta 1820 y exclusivamente para delitos electorales. Es más interesante el tema de que el principio de la independencia de jueces y magistrados, consagrado con mucho detalle en la Constitución, se establece con una visión moderna técnico-jurídica de que si es independiente ese juez es responsable personalmente de lo que hace y consiguientemente se establece la posibilidad de exigir responsabilidades al juez con un nivel de detalle verdaderamente llamativo. Se pueden exigir responsabilidades de oficio, no corre riesgo la parte perjudicada porque hay otros legitimados activamente para exigir responsabilidades y es infinitamente moderna en eso la Constitución de 1812, aunque no hay responsabilidad patrimonial de la corona, ¿no? Es decir, exclusivamente con su patrimonio va a responder tal. Y eso explica en parte la reacción de la aristocracia togada. Es decir, los jueces de tronío que venían del periodo anterior, el mecanismo del título V les parece que les aprieta por todas partes y eso conduce a que el Tribunal Supremo que se establece, etcétera, procura ir a su aire. En fin, esto es un tema que con más tiempo se podría explicar perfectamente. Es interesante el que se proclama que los órganos jurisdiccionales tienen que estar predeterminados por la ley, es decir, la previsión constitucionalmente vigente está en Cádiz. El debate es que no puede establecerse el órgano post factum y el artículo 24.2 también en esto es gaditano y en la Constitución está toda la planta de tribunales. Es decir, no se le deja a la corona la posibilidad de fijar los órganos judiciales. Se establece el Supremo Tribunal de Justicia con cierta influencia norteamericana, no solo francesa. Se establece todos los órganos intermedios y de tal manera se articula aquello que cuando se dicta por Fernando VII el 4 de mayo de 1814 el célebre decreto que en 4 líneas deroga la Constitución de 1812, se encuentra con que tiene que incluir un párrafo para resolver cómo siguen funcionando los órganos jurisdiccionales que han establecido las Cortes de Cádiz y lo único que sobrevive a la abolición de la Constitución de 1812 es que pueden seguir todos los procedimientos abiertos en los órganos jurisdiccionales creados por los liberales gaditanos, con la única excepción de aquellos que eran de carácter sancionador contra los que habían incurrido en infidencia respecto de su juramento de lealtad a la Constitución de 1812. Bueno, pido disculpas a la Presidencia por la extensión de la intervención y doy las gracias a ustedes por la atención prestada. Nada más. Petición de disculpas que en absoluto hay que hacer, por supuesto, porque es un placer y un orgullo poder escucharle hablando de aquello que tanta influencia ha tenido en nuestra historia constitucional y que tanto creo yo que a todos nos ha apasionado cuando hace unos cuantos años estábamos en la Facultad de Derecho. Muchas gracias, don Óscar. Y bueno, por iniciar un poquito el debate, a mí me ha surgido un tema, bueno, después de 2 exposiciones de tan elevado nivel y tan magníficas, ahora soy yo el que va a fastidiarla.
A mí me ha surgido un tema que tal vez les pueda poner un pequeñito compromiso, pero que, bueno, juego con ventaja, porque aquí no solamente no hay franceses en la sala, menos mal, sino que solamente hay secretarios judiciales y, por tanto, podemos hablar ante personas que están acostumbradas a guardar secreto de todo aquello que se diga. Y es que, y además, como segundo motivo, es un riesgo calculado la pregunta que les voy a hacer, porque tanto uno ha sido padre de la Constitución, que nos rige, como otro, su última obra es del consenso constituyente al conflicto permanente. Hay un interés que me gustaría escuchar y me gustaría saber su opinión, es si realmente ese conflicto permanente existe y si ese conflicto permanente que exista les inquieta o nos debe inquietar a todos. ¿Conflicto entre? El conflicto que puede existir. Cuando en su libro habla del consenso constituyente al conflicto permanente, si realmente podemos decir que existe ese conflicto en los tiempos políticos que vivimos actualmente y si realmente ese conflicto tiene que generarnos algún tipo de inquietud. Profesor Pérez Llorca, por su orden, que lidie el toro con su capacidad acreditada. Yo esperaba que empezara Óscar esto, pero un libro, pero bueno. Es igual. Siempre le obedezco. Yo no he leído el libro, me lo acabo de apuntar para comprármelo. El consenso constituyente al conflicto permanente es un título magnífico, debo decir, hasta en verso, aunque no lo hayas pretendido. Y hombre, ¿qué podría yo decir? Porque no sé por dónde va la pregunta exactamente, pero yo diría dos cosas. Una primera, una constitución liberal democrática es un sistema político, crea un sistema político que reconoce la existencia del conflicto. Los conflictos existen. En las dictaduras, en los sistemas totalitarios, los conflictos se enmascaran. Por ejemplo, pues por poner un ejemplo de absoluta actualidad, en un país como Libia, hasta hace 8 meses, estaban todos de acuerdo. Todo el mundo estaba de acuerdo. Los periódicos decían lo mismo, los titulares decían lo mismo, las radios decían lo mismo, las televisiones decían lo mismo. Hacían elecciones y votaban todos lo mismo. Las dictaduras producen una unanimidad ficticia. Y donde vean ustedes unanimidad, donde vean monocordismo, es que no hay libertad. La libertad reconoce el conflicto, como el derecho reconoce el conflicto. Igual que el derecho nos lleva a que los conflictos se hagan por cauces judiciales, es decir, por la vía del derecho, y que el derecho sea la manera de resolver los conflictos, y ahí están los jueces y están ustedes para eso. Una Constitución reconoce que el conflicto político, el conflicto social, otro tipo de conflictos existen y pretende también darle un cauce de tal manera que se llegue a un resultado y que haya una vía de solución. Eso es una de las bases del constitucionalismo democrático, del esfuerzo constitucionalista de Occidente, en el que la Constitución de Cádiz es un hito. ¿Qué pasa con nuestro sistema actual, según yo, y sin leer el libro de Óscar? Pues yo creo que, en primer lugar, estamos en un momento donde quizás se han exacerbado los conflictos. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de moverse de una manera consensual, buscando pactar, buscando exacerbar el conflicto porque crea que es lo que le conviene o porque le lleve a unas posiciones electorales ventajosas o por 1000 razones. Y puede elegir, y puede tener una estrategia. El nivel de conflictividad lo determina grandemente en todos los países el gobierno. Si hay un gobierno que reconoce que la oposición tiene unos motivos y unas razones y que hay que tratar de minimizar el conflicto sin desconocerlo, pues eso lleva a una práctica de gobierno. Y si hay un gobierno que lo que le gusta es el conflicto, pues eso lleva a otra práctica de gobierno. Lo mismo que se puede decir del gobierno se puede decir de la oposición. Pero, en fin, en mi opinión, son los gobiernos los que determinan el nivel de la conflictividad.
Y luego los textos constitucionales, pues cuando pretenden encauzar o resolver problemas que son de difícil solución, pueden también apaciguar o pueden favorecer la creación de conflictos. En España, en este momento, pues pretendimos, fue quizás un poco quimérico nuestro intento, igual que los constituyentes del 12 pretendieron darle un futuro a lo que había sido un gran imperio y mantenerlo. Nosotros pretendimos este problema que tenemos en España de las, en fin, de las tensiones centrífugas o de los exceso de identidades periféricas, que no es un problema creado por la Constitución del 78, sino un problema preexistente, pues se pretendió canalizarlo, darle un cauce, darle unos límites, y yo creo que en eso fracasamos por completo. No voy a entrar en los motivos de por lo que fracasamos y hasta qué punto hay errores del texto, que los hay, manifiestos, y que tienen explicaciones que siguen dejándolos como errores, aunque se explique por qué se cometieron, o si es que el conflicto en sí es de tal naturaleza que no es susceptible de ser encauzado. No, esa es una divisoria de aguas. Ahora, lo que sí creo es que en este momento tenemos un sistema político que genera más conflictos de los que es capaz de resolver. ¿Cuál es una situación? Conflictos políticos. Algunos se intentan judicializar, ¿no? Incluso a veces excesivamente, pero otros no son judicializables. Y yo creo que tenemos ahí un gran problema. Es decir, hemos creado un sistema político que ha generado igual que hablábamos Óscar y yo de la polisinodia, ¿no? que quieren la existencia de demasiados órganos de poder delegado que se peleaban entre sí, pues en España hemos generado también una cultura de muchas autoridades autonómicas, de mucha índole, que tienden a pelearse, y eso no está resuelto. Yo creo que en este momento generamos más de lo que podemos resolver. Y en ese sentido, pues yo creo que el problema esencial en el contexto de una crisis aún mayor es lo que yo llamo en algunos momentos la tendencia al autismo onfaloscópico. No me enteran ustedes lo de onfaloscópico, pero se lo explico. Onfalón en griego es ombligo, y scopios es mirar, pues el autismo que se mira solo al ombligo. Y si en España estamos en las 17 autonomías mirándonos siempre al ombligo, pues vamos muy mal, vamos muy mal. Y eso en parte producto de una deficiente redacción de la Constitución, de la que algunos éramos conscientes, pero en fin, que había que acoplarse a unas determinadas circunstancias y unos determinados objetivos. Y en parte pues es un asunto que nos viene heredado y que se exacerba al repartir recursos cada vez más escasos, y está en este momento en un momento de crisis, ¿no? Y esta es mi respuesta. Yo me gustaría ahora decir lo que dice don Óscar. Yo suscribo esa respuesta por ser correcto y intentar contestar a la pregunta, añadir alguna reflexión quizá. No, evidentemente la pseudo-unanimidad no es que no hayan conflictos, es simplemente que hay un conflicto tremendo de cómo se ejerce el poder sobre una sociedad moderna. Ahora, el pluralismo que consagra nuestra Constitución puede ser razonable o puede ser radical. Y los términos del debate en una sociedad moderna pueden ser unos términos enriquecedores, basados en un diálogo, con argumentos, etcétera, o pueden ser términos de descalificación y pueden ser términos más agresivos, como todos los presentes saben. Es decir, la política es... Hay Jacobo Burckhardt, un autor alemán,
sostiene que la ciencia política es la ciencia de las tormentas, es la ciencia de las borrascas, es la ciencia de los conflictos. Pero los conflictos hay que procesarlos en unos términos propios de un sistema democrático de calidad. Yo no voy a procurar no extenderme, pero yo en ese libro, que no vengo aquí a venderlo y por tanto no se trata de esto, yo creo que realmente la mecánica que despliega el título octavo es conflictiva. Yo ahí explico toda una serie de test de lo que le pasa al sistema, y uno de los test que analizo es el por qué en España, desde 1978, decía yo en el libro, a la fecha que lo escribí y salió a la calle, no había reformas constitucionales, solo había habido una, la del Tratado de Maastricht, por la vía de lectura única, expedita, ¿verdad?, en base a un informe de colisión entre un artículo del Tratado de Maastricht y un artículo de la Constitución española en materia de derecho a sufragio pasivo en elecciones municipales. Se modifican dos palabras prácticamente sin ningún debate, etcétera. Claro, los que somos profesores de esto sabemos que la Constitución alemana, desde 1949 que se aprobó, sale a una media de más de una reforma por precepto año. Las grandes constituciones europeas salen a una media de reforma permanente. Solo hay dos constituciones en Europa anquilosadas, explicaba yo ahí, que es la griega, que no es precisamente un modelo de democracia envidiable, y la nuestra. Y no hay más anquilosadas. Las constituciones se tienen que debatir razonablemente en una sociedad e irlas adaptando como se adapta al resto del ordenamiento jurídico. Si la única respuesta que hay es que no es posible que la clase dirigente se entienda sobre temas importantes, pues entonces hay un tipo de conflicto que es patológico y que, como estamos bien educados, no le vamos a meter a nadie el dedo en el ojo, etc. Uno escribe ese librito y tal, y está en verano tranquilamente en su casa y se encuentra en la televisión que, con motivo de que se va a habilitar por las Cortes parlamentariamente, por el Congreso de los Diputados, unos decretos leyes, se anuncia una reforma exprés y veraniega de la Constitución. Y uno dice, pero hombre, yo esto no lo había estudiado, esto yo no me lo sabía, esto es nuevo. Bien, ¿qué se reforma? Pues se reforma algo que en Alemania se empieza a debatir el año 2005, se sigue debatiendo el 2006, es lo que uno de los grandes profesores de Derecho Constitucional alemán le permite publicar un texto que llama La excusa de la crisis económica para racionalizar nuestro federalismo, y ocurre que el año 2006 se hace una reforma de la Constitución alemana que racionaliza el sistema federal y no han alcanzado un pleno consenso sobre la racionalización del constitucionalismo económico alemán. Y como gente civilizada dicen, pues esto queda sobre la mesa y seguimos debatiéndolo. En ese debate interviene toda Alemania, es decir, intervienen los profesores de Derecho Público, intervienen los hacendistas, intervienen la patronal, interviene la gente mejor de los partidos políticos, los sindicatos y tal. Y en 2008 llegan a una unanimidad. Se aprueba el equilibrio presupuestario con los términos, que no voy a entrar ahora en detalles, que hoy forman parte de la Constitución alemana. Esto no, pues eso. Vamos a apagar este. Perdonen ustedes. Vamos a ver. Se aprueba eso. Eso es una cosa importantísima, lo que pasa en Alemania. Y aquí no hay ningún periódico de la derecha, del norte, del sur, de la izquierda, de no sé qué tal, que publique una línea. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que aquí no se puede hacer.
Es decir, y se mete en cintura el constitucionalismo económico alemán, estando de acuerdo los sindicatos, estando de acuerdo. Bueno. Canadá, que es uno de los grandes referentes de un modelo constitucional federal, dicen, esto que han hecho los alemanes es muy importante. Toda la prensa canadiense le dedica páginas y páginas y tal. Y el profesorado, la clase política y tal, dicen, ¿por qué no podemos racionalizar nuestro sistema federal e incorporar una modernización del constitucionalismo económico? Y de paso a los señores de Quebec les decimos que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, etc. Reforma Constitucional Canadiense, año 2010. Importantísima. Silencio tácito, en España de esto no se habla. Suenan los teléfonos. Tenéis un problema con la deuda. Suenan los teléfonos en Roma, suenan los teléfonos en París, suenan los teléfonos en Madrid. Bueno, yo no me entro en detalles. A mí me parece que cuando se hace esa cosa tan rara de que se anuncia que voy a disolver, y ya les digo a ustedes que va a ser el 20 de noviembre, etcétera, etcétera, que eso tampoco viene en los libros que yo he estudiado, porque no se disuelven así las Cortes, creo yo. Bueno, pues lo que se está estableciendo es una fecha, el 20 de noviembre, para que todos los partidos contraten sus anuncios, contraten los locales, contraten las cuñas de radio, tal cual. Cuando ya todo está encajado, entonces se pide una carta al Banco Central Europeo para que le diga a uno que tiene que reformar eso, que ya se lo han dicho desde Berlín 2 meses antes, y entonces se llama por teléfono al líder de la oposición y dice, tengo esta carta, no me puede decir que no, porque tú verás, no, y la carta que dice, ahora te la leo, y tal, y entonces esa noche, pues al día siguiente se dice, yo he estado sin dormir, y les digo a ustedes que he estado sin dormir, y que tenemos que reformar la Constitución, pero claro, antes del día 20 de noviembre. Bueno, yo que soy profesor de la cosa, al día siguiente estaba en mi casita del Escorial, en la piscina, me cojo el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado, y cabía la reforma de la Constitución milimétricamente, terminando el proceso el día antes de la disolución de las cámaras, eso sí, por la vía de la lectura única, por el trámite de urgencia, a mí no me cabía por ningún otro sistema, sin debatir enmiendas, y era como encajaba, casualmente. Bueno, pues es muy conflictiva, pienso yo, la situación de una vida pública en que un presidente del gobierno piensa que eso no se puede debatir en su partido, que no se puede debatir con el otro gran partido, que tampoco lo puede debatir con los partidos nacionalistas, que tampoco lo puede debatir con los sindicatos, que no lo puede debatir con nadie y que el único procedimiento es a capón. Y a ese tipo de conflicto que tenemos aquí sin resolver es al que yo hacía alusión. Y dicho esto, devuelvo la palabra a la presidencia. Muchas gracias. Y bueno, por ir terminando, ya solamente una duda más que tengo. Cuando terminamos, porque me interesa saber la opinión de las personas que están aquí sentadas, y aún a riesgo de escuchar posiblemente lo que no piense, aunque no lo creo. Si este conflicto que existe, esas fuerzas centrífugas que se han mencionado, afectan a toda la vida política, afectan por supuesto también a la justicia. Y en este ámbito se precisan criterios de homogenización. Entonces, bueno, no quiero adelantar mi opinión, aunque de todos es conocida, cuál es la suya respecto a la posición en este tema del secretario judicial. Primero, don Óscar. Sí, porque si se estrella uno delante se cae en blando. Esto tiene alguna ventaja. No, yo creo... Yo estoy de salida de la abogacía desde el 2007, pero no he terminado de salir. El 13 de diciembre tengo que informar en la Sala Primera del Supremo y me queda otra cosa. Ya no me queda nada más. No, a mí me parece que en el tema del Poder Judicial lo que a mí me preocupa más es que se ha constitucionalizado un mal modelo, que es el italiano, sobre las llamadas asociaciones profesionales
de jueces y tribunales, que me parece incompatible con la independencia judicial vera, pero yo no voy a entrar en eso. El problema de coger un mal camino es que desandarlo se puede convertir en muy difícil, y aquí hay personas que conocen eso mucho mejor que yo. El problema de la Secretaría, del debate sobre las funciones de la Secretaría Judicial, yo no soy un experto, yo no soy un procesalista. A mí lo que me parece es que ese es un tema muy importante, es decir, el que esto de que hay consejeros en las comunidades autónomas de justicia, en mi opinión, es de discutible constitucionalidad, toda vez que en el 149.1 de la Constitución es competencia exclusiva del Estado la justicia, y desde luego no estaba en el diálogo, en el consenso, en lo entendido esto de que eso se traduce en sistemas informáticos diferentes, los que hemos ejercido toda la vida la profesión, nos parece un disparate. Esto de que tiene competencia sobre ciertos cuerpos las comunidades autónomas me parece que es inconstitucional. El que aquí hay un reparto de dependencias de cuerpos entre sectores distintos de la administración, etcétera, yo, en mi modestia, no lo entiendo, probablemente por incapacidad y limitaciones mías que tengo que confesar. Y el panorama me parece que además tiene unas dosis de ineficiencia. No hay un Estado moderno, competitivo en el orden económico, en el mercado global, que se pueda permitir el lujo de una justicia ineficiente. Eso no es posible. Yo ahora ya voy dejando el ejercicio de la abogacía, me quedan unos rescoldos. Yo he hecho informes para multinacionales que se tenían que establecer en España, en que preguntaban sobre temas de legislación laboral, sobre costes fiscales, etcétera, y en algunos casos sobre la rapidez en resolver ciertos temas que se convertían en temas inherentes a la función, a la actividad de esa gran empresa, a la hora de tener que acudir a los tribunales y solicitar la protección de los tribunales. Y es muy triste tener que contestar a las preguntas de un test cuando dicen que se va a tardar en la ejecución de una letra de cambio, que se puede tardar en tramitar determinado tipo de procedimiento, etcétera, y tener que hablar de una duración que es infinitamente mayor que la que se pueda producir si la empresa es alemana en Alemania. Yo he citado antes Canadá, yo he trabajado mucho para el Royal Bank of Canada. Claro, te decían, pero ¿cómo es posible que me diga usted que esto puede en todas las instancias ser 6 años? Y le decías, no, quizá en 4 y tal. Sé que este señor no se establezca en España. Bueno, la racionalización de la oficina judicial es capital. Esto es capital. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues patrística tiene la Santa Madre Iglesia, señor presidente. Yo no tengo doctrina segura al respecto y, por tanto, te dejo el toro intacto, sin banderillas, José Pedro. Tú lo lidias y... Bueno, no sé yo si el toreo es el símil aquí o podríamos montar a caballo y rejonear, no sé, esto es un poco complicado. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Óscar. A mí me pasa algo parecido. Yo voy cesando en lo que tenía de actividad abogacil judicial y sigo muy activo en el arbitraje, y luego diré lo que pasa también en la comparación, que va a sorprenderles. Hombre, yo creo que
aquí tenemos varios problemas. Un problema es que realmente no hemos trabajado de acuerdo con un modelo. Por mal hecha que esté la Constitución, y hombre, uno cada vez le va viendo más defectos, ¿no? No lleva al funcionamiento del modelo judicial como funciona ahora. Es decir, no está ahí escrito, ni tenía por qué ser así, que haya habido esa fragmentación competencial disparatada sobre los tribunales, que para unas cosas es el Consejo, para otras el Ministro de Justicia, para otras las autonomías, no se sabe, ¿no? Los unos por los otros la casa sin barrer, ya lo dice el refrán. Y eso no es un modelo y no debería seguir así. No veo fácil la solución. Tampoco soy un experto en el funcionamiento de la oficina judicial. No lo soy. Ustedes saben mucho más que yo. Pero sí creo que, y estoy de acuerdo con Ojan, que tenemos un enorme problema en España con lo que los clientes llaman la predictabilidad. Al final el cliente quiere saber, bueno, cuánto me va a costar, cuánto va a durar y qué chances tengo, qué oportunidades tengo de que me den la razón o no. La predictabilidad. Estamos en este momento, y ustedes no tienen ninguna responsabilidad, en un sistema judicial de absoluta impredictabilidad. Y eso, como él ha dicho muy bien Óscar Alzaga, no nos lo podemos permitir, porque en una competencia en la que volveremos a entrar alguna vez para traer recursos y inversiones e iniciativas a España, esto empieza a ser un problema. No solo en la justicia, en la administración española, en la división de competencias, en la compartimentación de las competencias económicas de las administraciones autonómicas. Esto no se puede vender, es demasiado complicado y no se puede vender. No puede venir una empresa a España que en un determinado producto tenga reglamentos distintos en Murcia, en Cantabria, de Soltera Santander y en las Islas Baleares. No puede ser. Y eso o lo corregimos, o como no puede ser, pues tendremos graves problemas. Hombre, y les quiero a ustedes decir también que, a pesar de todo, yo que me he metido más en el mundo del arbitraje y en algún arbitraje internacional, en alguno, que todo el mundo dice, ¡ay, qué bien! Y que rápido y que seguro y tal. Pues mire usted, rápido a veces, otras veces no tanto. Ahora estoy asistiendo y viendo y siendo testigo de mayor excepción de monstruosidades en laudos que en el sistema judicial creo que no se llegaría a ellas. Tendría otros problemas, habría habido más retrasos, habría durado años, pero yo estoy viendo un sistema arbitral internacional donde se hacen monstruosidades y donde no hay independencia ni imparcialidad en algunos de los árbitros. Igual, no sé si me lleva a una visión muy pesimista, pero en este momento yo no sería muy entusiasta de seguir poniendo cláusulas de arbitraje en determinados contratos. ¿Qué decirles? Pues que, como estoy muy honrado de esta invitación y como me parece que es mi última intervención, pues yo creo que ustedes tienen mucho que decir en la solución de estos problemas, en la solución de la desvertebración de nuestro sistema judicial, porque ustedes permanecen siendo un cuerpo nacional con un colegio nacional, y eso pues da algo de seguridad a los abogados y al funcionamiento de la oficina, y porque ustedes, en la reorganización de la oficina judicial que se haga, pues tienen mucho que decir y probablemente tienen un protagonismo mayor que adquirir, y eso sería bueno, eficiente en el funcionamiento mejor de la justicia. Ahora, como conozco muy bien al legislador español, lo conozco muy bien y conozco sus frutos, les digo a ustedes también que cuidado, no les pase como el chiste del de la Virgen de Lourdes, que ya saben ustedes lo que era, aquel que iba muy mal a la Virgen de Lourdes y se armó un tropel allí y no sé qué, y lo iban a atropellar, y el hombre decía, Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. Esto no lo digo por ustedes, que lo harán muy bien, sino porque los frutos del sistema, estábamos hablando de que funciona mal la justicia y de que funciona mal pero es que los frutos legislativos, que Óscar habrá estudiado también,
del sistema en estos últimos años es que se aprueban leyes incoherentes, mal hechas, inaplicables. En este momento los abogados laboralistas no saben en España cuál es el régimen del despido y no lo pueden explicar porque no lo saben. Porque se ha legislado de tal manera que se ha llevado al caos. Y eso tiene algo que ver con lo que decía antes Óscar Alzaga respecto a la actual situación. Hombre, si seguimos así, pues con un legislador que da esos productos, pues a lo mejor lo que hay que hacer es no tocar las cosas. Pero en fin, esperemos que se produzca una situación en que se legisle algo mejor. Y nada más, esto es lo que tenía que decir. Ustedes pueden tener un gran protagonismo en la mejora del funcionamiento del sistema judicial en España, del que estamos necesitados urgentemente. Pues muchísimas gracias. Antes de terminar, os voy a pedir a todos un ruego, y es que permanezcáis sentados, porque ahora se va a presentar, como dijimos en su momento, la newsletter que genera sobre justicia y nuevas tecnologías el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, con la colaboración de Informática del Corte Inglés. Y en ese momento también se va a dar cumplimiento al compromiso que todos habéis leído en la tarjeta que se os ha ido repartiendo referente a una tableta, que posiblemente caiga en manos de alguien. Dar las gracias efusivamente a nuestros conferenciantes, ha sido magnífico, y gracias también a todos vosotros por la atención.